Bueno, Bayern derrotó 3-1 al Chelsea en lo que fue el debut de ambos equipos en la presente edición de la UEFA Champions League. Fue un partido que dio mucho para hablar, ¿no les parece? Yo creo que de cualquier manera, porque ante todo tenemos que ser realistas, el equipo de Vincent Kompany acabó siendo considerablemente superior en este encuentro futbolístico al equipo de Enzo Maresca. Eso es algo que nadie puede negar. Yo creo que el marcador final estuvo recontra justificado. Pero más allá de eso, pues son dos equipos protagonistas en Europa que tienen plantillas muy nutridas y a partir de ahí pues terminó siendo un choque del cual vale la pena hablar bastante y lo vamos a hacer a lo largo de este video. También les propongo que más allá de analizar el partido de manera general, como siempre hacemos, tratemos de enfocarnos en dos futbolistas que nos interesan naturalmente como sudamericanos. Uno de ellos es el querido y apreciado Moisés Caicedo, que ya es un actor recurrente de este canal, porque lo analizo en múltiples videos. Y el otro es el querido y apreciado Lucho Díaz, al cual no lo analizo tanto. No es que yo lo siga fecha tras fecha, pero bueno, de cualquier manera, ya que hoy se presentó la oportunidad, pues creo yo que también corresponde hablar bastante de él. Así que vamos con eso. De entrada los invito a que se suscriban a este canal de YouTube, a que me sigan en la cuenta de Facebook, a que me sigan también en la cuenta de TikTok, donde aparezco como juancamilocastillo.tv, y a que me ayuden por favor dándole un like, dándole un me gusta a este análisis. Gracias por ese apoyo, por ese acompañamiento que le brindan a este canal. Muchos de ustedes son muy fieles con mi contenido, me comentan todo el tiempo, yo veo que observan los videos y siempre dejan una opinión. De verdad, créanme que eso es algo que lo valoro de forma exorbitante. Muchísimas gracias. Hablemos ahora sí del partido. Ya di una especie de abrebocas, ¿no? El Bayern fue muy superior. Y creo yo que la clave pasó por el simple hecho de que cada equipo hizo una apuesta muy particular. Y en ese choque de apuestas, pues la apuesta de Vincent Kompany acabó funcionando mucho mejor que la que hizo Enzo Maresca. Esa apuesta de Kompany fue apelar al juego asociativo. Un juego asociativo muy pulido y muy aceitado que tiene el Bayern, que me parece a mí que parte de un lineamiento básico, que es la circulación a través de precisión en velocidad. A ver, para sonar un poco menos técnico y hablar de forma más coloquial, palabras más, palabras menos, el Bayern se adueña de la pelota y comienza a moverla. Y la mueve con una dinámica importante. No es el típico equipo de posesión cansina y de acumulación exagerada de pases laterales, no. Es un equipo que la verdad apela mucho a la verticalidad cuando tienen la pelota. Trata siempre de que los pases sean más bien progresivos, o sea, hacia adelante, que sean pases que sirvan para avanzar y acercarse al arco rival para poder lastimar. Y bueno, es una idea que a este gigante alemán pues le funciona muy bien. Y hoy lo vimos de primera mano. Del otro lado, la propuesta del Chelsea en este partido me parece que fue un poquito más reactiva, no tan propositiva como la del Bayern. La propuesta de Maresca fue más tratar de competir desde inicialmente el pressing alto e intermedio, como métodos fundamentales. Desde ahí Maresca pretendía quitar la pelota cerca al campo del Bayern y atacarlo posteriormente con transiciones muy directas y muy punzantes. O sea que si ven que era un choque de estilos, no era lo mismo. El Bayern tenía una idea de mayor trato del esférico, que después sí, reitero, es muy vertical y es frenética esa posesión y progresa mucho, sí, obvio. No es un toque cansino,
pero era una idea de trato de pelota. Lo del Chelsea en contraposición era más una idea de compito desde el nivel físico-atlético para presionar, asfixiar, quitar y en 2, 3 pases lastimo. Y bueno, ahí concluyo nuevamente lo que dije ahora. En medio de ese choque, pues se impuso claramente lo del Bayern Múnich. El Chelsea trató de presionar, lo hizo durante lapsos importantes del encuentro futbolístico, pero era tan buena esa circulación del Bayern aplicando precisión en velocidad que pudo desarticular esos intentos de presión del Chelsea con mucha frecuencia. Mucha frecuencia. Y pues acabó dejando una imagen de equipo mucho más superior, ¿no? Y por eso les digo que en conclusión, pues el marcador estuvo más que justificado. Esto ya traducido un poco como en lo cronológico, que me parece que es pertinente pues para que no se quede tan en el aire, pues nos presentó un panorama en el cual el partido comenzó y miren que en un inicio, durante, 15 minutos, ponele, el Chelsea no lució mal. De hecho, me pareció que el Chelsea en medio de las dos propuestas de estos dos equipos, de la propuesta de cada uno, en esos primeros 15 minutos parecía que tenía una propuesta un poco más clara. Porque miren que salió a presionar con los 10 de campo en la zona del Bayern, a veces presión en zona 3, más cerca al área de Neuer, otras veces presión en zona 2, más cerca al círculo de la mitad de la cancha, pero siempre tratando de robar muy arriba. Lo consiguió en esos 15 minutos. La primera llegada fue de hecho de ellos, porque quitaban y de una como que avanzaban y también tenían un dispositivo de avance muy marcado. Por ejemplo, Joao Pedro, el 9 del equipo, retrocedía bastante, metía desmarques de apoyo y participaba de ciertos circuitos de elaboración en esas transiciones rápidas del equipo de Enzo Maresca. Cuando salía Joao Pedro de esa zona, obviamente la zona quedaba liberada y el que la atacaba casi siempre era Enzo Fernández. O sea, Joao, que era el 9 original, salía a tocar un poquito acá atrás. Enzo entraba. Ver el movimiento complementario, el 9 sale y uno de los internos entra. En este partido obviamente Moy estaba como 5 posicional, Reece James y Enzo como interiores. Bueno, Enzo era el interior que más pisaba el área rival. Y seguido a esto, atacaba mucho el Chelsea por derecha. ¿Por qué? Porque ahí también tenía otro tándem. Así como ya mencioné lo de Pedro saliendo, Joao Pedro y Enzo entrando. Por derecha, Palmer, para mí quizás el único jugador del Chelsea que se puede rescatar como destacado hoy. Palmer avanzaba por derecha acompañado de las proyecciones de Malo Gusto. Entonces, Palmer iba por el carril interno de la derecha como una especie de 8 clásico, vieja escuela, y Malo Gusto avanzaba por el carril externo de la derecha. Malo Gusto pegaba a la raya, Palmer un poco más interiorizado, pero ambos por derecha. Y bueno, a partir de esta fórmula, la primera llegada se dio de esa manera. Palmer conduciendo por el carril interno de la derecha, rompe por ahí en el área del Bayern, manda un pase atrás y llega Enzo de 9 porque previamente Joao había salido del área y Enzo trata de rematar pero Laimer lo cierra bien, la pelota se va al córner. Entonces lo que les digo, como que la presión y la transición posterior con ciertas dinámicas muy marcadas, todo lo que mencioné de Joao Pedro, Enzo, Palmer, Malo Gusto, el Chelsea en los primeros minutos parecía que lo hacía bien. Bueno, hubo otra, por ahí al minuto 13, donde Moy tomó la pelota en zona 2 y de una buscó la derecha también, porque el ataque del Chelsea estaba inclinado hacia ese lado. Entonces Moy buscó la derecha, mandó un centro como corto hacia allá y el que llegó atacando el área fue Cucu, que normalmente juega por el lado contrario, pero en esta acción no sé por qué estaba como hacia la derecha, cabeceó y la mandó por arriba. Entonces 2 llegadas del Chelsea muy rápido. Miren que el Bayern también tuvo 2, pero fueron más como de una forma en la cual después el Bayern no siguió atacando. Y ya van a ver por qué lo digo. El Bayern después también hizo algo parecido a lo del Chelsea en cuanto a que inclinó su ataque hacia la derecha. Pero en estas primeras llegadas no lo hizo. La primera fue con un centro de Lucho al área y un cabezazo de Kane que se va por arriba. Y la segunda con una presión de Gnabry sobre Moy, donde Gnabry logra como recuperar la pelota y patea. La verdad, Moy lo incomodó, muy bien ahí porque, bueno, de pronto la perdió pero reaccionó rápido. Y Gnabry pues pateó por arriba.
Pero entonces sí, como les digo, más establecido un poco el Chelsea en 15 minutos. Pero del minuto 15 en adelante el Bayern pues ya como que se comienza a sentir más cómodo, es como que dice yo soy local e impongo condiciones, es lo que corresponde, y comienza a desplegar esta circulación con precisión en velocidad, y entonces ya la presión del Chelsea no es tan efectiva para quitar, sino que se la desarticulan rápido al equipo de Enzo Maresca. Y comenzamos a ver entonces que ya el Bayern comienza a darse cuenta que el negocio estaba por la derecha también. Así como el Chelsea se inclinaba hacia la derecha, sobre todo condicionado por la presencia de Cole Palmer, el Bayern hacía lo propio condicionado por la presencia de Olise. Ahí Olise lo encaraba mano a mano a Cucurella y lo complicaba un poquito. Reitero, del lado contrario, Palmer yendo mucho contra Stanisic. Del lado de acá, Olise contra Cucurella. O sea, cada equipo cogía como a su extremo más picante, por así decirlo, y lo mandaba contra el lateral rival. Y entonces, claro, Olise empieza a ir contra Cucurella, lo rompe más de una vez, y así como el Chelsea tenía ciertos dispositivos colectivos para atacar, el Bayern hacía lo propio, porque no solamente era Olise solo contra Cucurella, sino que por ahí subía mucho Laimer, mucho subía Laimer, y lo apoyaba Olise. Por ahí más de una vez Nabri, que jugaba por el medio, se tiraba a la derecha y también aparecía y era partícipe de esos circuitos por ahí en la zona derecha del Bayern. No, interesante la cosa. En medio de esto, que el Bayern ya comenzaba a lucir mejor parado, llega el primer gol. Pelota quieta, una jugada bien rara, la verdad. Porque trata de cobrar Kimmich, pero se estrella la pelota en el árbitro. Y el árbitro como que da bote a tierra muy rápido. Yo no sé el Chelsea. Hay gente que lo discute, porque hay gente que dice que el árbitro solamente debe dar bote a tierra cuando le pega la pelota si es que es una jugada de clara ventaja para ese equipo que trató de mandar el pase. Y el árbitro interrumpió. Mucha gente está discutiendo que dicen que no. O sea, en esta jugada no se presentaba porque no era como una clara ventaja para nadie, pero bueno, el árbitro se curó en salud, dijo yo no quiero polémicas, pelota al piso y el Chelsea como que quedó medio dormido en ese momento. Porque Kimmich cobra rápido a la derecha, al lado contrario de donde había ejecutado el tiro libre original. Y abre para Olise, y Olise en esa jugada queda mano a mano contra un jugador que no es defensor, como Joao Pedro. Eso ya fue algo coyuntural de suerte, a favor del Bayern obviamente. Lo desborda, centro al área, y Chalobah Trevoh, que para mí hoy tuvo un partido muy malo, y ya les voy a comentar más adelante por qué, se lleva la pelota por delante y la mete en propia puerta. Partido 1-0 con una pelota quieta. Y como si no fuera suficiente, 6 minutos más tarde, una jugada nuevamente yendo por el lado de Olise, porque repito, cada equipo cargaba por derecha. Olise como que lo presiona a Cucu, genera ahí como una pérdida, pasa algo en el cual la pelota le acaba cayendo a Kane dentro del área del Chelsea, Moi retrocede, tratando obviamente de ser el volante corrector que siempre es, que lo hace muy bien, lo hace de maravilla, y como que lo agarra un poquito, lo abraza un poquito a Kane, le alcanza a puntear la pelota un poco y Kane va al piso. Les voy a decir algo desde un punto de vista muy honesto, para mí eso no es penal. Si eso es penal, tienes que pitar 8 penales por partido, pues me parece a mí. Porque eso es un deporte de contacto y ese tipo de jugadas se dan 1000 veces en cada córner. El típico córner o el típico tiro libre donde lanzan la pelota al área y algún jugador cae simplemente porque está como muy encima del otro. ¿Qué sé yo, hermano? Alguien me puede decir, no, pero lo enganchó. Pero mira que no es que lo abrazara tampoco, simplemente se le paró como al lado así y le alcanzó a puntear la pelota. O sea que el objetivo por el cual fue Moisés sí lo consiguió. Para mí penal no era, la verdad. Mariano Clos también dijo que no. La Torre también dijo que no. Siento que para la mayoría de personas no fue penal. Pero bueno, lo ejecutó Kane, partido 2-0 en 27 minutos. Una cosa pero tremenda, porque bueno, el Bayern había reaccionado, había mejorado, pero 2-0 de la nada fue como inesperado. El Chelsea reacciona muy rápido y ahí me encantó en ese momento la resiliencia de Moisés Caicedo. Porque cualquier otro jugador de pronto cuando van y le pitan un penal en contra, y aparte un penal que yo sé que Moisés sintió que era injusto porque realmente no daba para pitar penal. Esa acción contra Harry Kane. Pero vuelvo al punto. Cualquier otro jugador, si le pitan un penal en contra que parece injusto, capaz que se desmorona psicológicamente hablando. Aparte que ya el equipo perdía 2-0, el equipo de Moi. Y podía pasar eso, que de pronto Moisés dijera, no, bueno, este partido como que todo viene en contra. Pero miren que Moisés tiene tanta resiliencia
que cambió de chip en cuestión de un minuto. Porque literalmente un minuto más tarde de ese penal que metió Kane, hermano, hay una disputa en zona 2 y Mo iba con una vehemencia, que es algo que lo caracteriza a él, ¿no? Él es un jugador que para presionar debe ser top 3 en el mundo, me atrevo a decir. Es casi que su principal virtud, es lo que mejor hace. Y entonces le tocó que presionar y el tipo fue y chocó contra Olise, que es más grande, pero igual chocó y se paró sobre la raya, se mantuvo de pie. Y después contra Kimmich también fue y chocó, que contra Kimmich sí hay un poco más de paridad en cuanto a la estatura. Pero de cualquier manera, fueron dos choques y ganó la pelota. Y se impuso ante esos dos rivales, salió airoso con el esférico, mete el pase de una para Cole Palmer y ya ahí Palmer con toda su calidad pues inicia una transición ofensiva del Chelsea que fue lapidaria. Porque condujo a campo del Bayern, llevó la pelota como debía, vio la proyección de Malo Gusto por el carril externo, Palmer yendo por el carril interno de la derecha, abrió para Malo Gusto, atacando ahí a Stanisic, que la verdad no había estado muy fino hasta ese momento. Bueno, en todo el partido no estuvo muy fino, la verdad. Malo Gusto se la devuelve y Palmer, con la calidad técnica individual que le conocemos, abre la pierna izquierda, abre el pie izquierdo, la pone contra un ángulo. Golazo. Pero lo digo de nuevo, la resiliencia de Moisés me pareció impresionante. Le pasó un hecho que para cualquiera puede ser como que te deje un poco pasmado, ¿no? Un poco impactado. Tu equipo perdía 1-0, fuiste y cometiste un penal que casi que se lo inventó el árbitro, porque no daba para pitar penal. Tu equipo ya va abajo 2-0. Cualquier otro jugador dice, no, bueno, estoy mal, fue mi culpa que vayamos perdiendo por 2 goles tan temprano y no. Y de pronto eso lo saca del partido. No, como y no. Como y no. El tipo, un minuto después fue y peleó una pelota en zona 2 contra Olise, contra Kimmich. Ganó, chocando contra ambos, presionando, que es lo mejor que él hace. Inició la transición, dándose la Palmer limpia. Y ahí el Chelsea descuenta. No, tremendo lo de Moisés. Crack, la verdad. Hoy no fue un gran partido de Moy, pero hay que decir que en esa jugada lo destaco. Fueron los mejores minutos del Chelsea. Porque después de ese 2-1, a ver, al 34 el mismo Moy la toma en zona 2, dispara por encima, por arriba, lejos, no fue tan importante. Pero al 36 Palmer de nuevo yendo por el carril interno de la derecha, que es lo que había hecho todo el tiempo y donde hizo el gol. Avanza, de nuevo se la da Malo Gusto atacando a Stanisic, atacándole la espalda a Stanisic. Malo Gusto gambetea hacia adentro, dispara, la pelota pega en Upamecano que alcanzó a meterse bien en la trayectoria de la pelota. El rebote le queda a Pedro Neto que patea por un lado y la pelota pasa cerca. Y dice uno, el Chelsea puede empatar. Está como bien el equipo de Maresca en este momento. Pero el Bayern del 35 en adelante como que dice no. No. Vuelvo a imponer condiciones. Y el equipo de Company tiene un rafagazo de llegadas que por poco meten el 3-1 en el final del primer tiempo. Con Olise, obviamente será la fórmula. Rompiendo a Cucurella, filtrando para Laimer que entra al área. Así como Malo Gusto le estaba sirviendo de apoyo a esos ataques de Cole Palmer, del lado de acá, Laimer le estaba sirviendo de apoyo a Olise. Y miren que Lucho Díaz no jugó un muy buen primer tiempo, pero mi teoría es que también fue un poco víctima del sistema del Bayern en el partido de hoy. Porque tal como se han dado cuenta, ya he marcado en múltiples oportunidades que el Bayern estaba cargando siempre por derecha. Con Olise proponiéndole uno contra uno a Marco Cucurella. Y con Laimer acompañando a Olise de muy buena manera. Y con Nauri cayendo a ese lado muy bien. Y con Harry Kane muy pendiente para recibir algún centro o algún pase y atacar el espacio y definir. Es como que en el sistema del Bayern hoy todo por derecha lucía muy armado. Y eso llevó a que el Bayern casi que no atacara en todo el primer tiempo nunca por el lado contrario, que era donde estaba Lucho Díaz. Casi no lo buscaron por allá. Poquito en el primer tiempo, muy poquito. Además, sumado al tema de que cuando Lucho medio lograba tomarla por esa banda izquierda, Lucho no tenía acompañamiento. Porque por derecha Laimer le pasaba a Olise y le servía como socio o como factor de distracción. Pero por el lado contrario, Stanisic no hacía eso con Lucho. Stanisic a duras penas pasaba a la mitad de la cancha, creo que ni eso. Estaba muy anclado a ese lado, ¿no? Entonces, claro, Lucho medio la tomaba y
y no le pasaba a nadie. Le tocaba a él solo resolver. Era un programa difícil para Lucho Díaz. Hay que reconocerlo. No jugó un buen primer tiempo, pero fue por eso. El Bayern en el tema del lateral izquierdo está teniendo serias deficiencias hoy por hoy. Igual es algo muy argumentado desde las lesiones, ¿no? Alfonso Davies está por fuera lesionado, Rafael Guerreiro también, qué sé yo. Pero bueno, se explica desde ahí. Como les digo, tuvo esa el Bayern y tuvo otra más, que fue un centro cerrado de Kimmich, donde Robert Sánchez rechazó, le quedó Olise, que remató en la zona 14 durísimo y pasó por un lado cerca. Ok, nos vamos al entretiempo. Sale Ta, entra Kim Min-jae de central por central, el ex Napoli en el equipo de Company. Y más adelante Stanisic se lesiona. Y ojo porque es un punto de inflexión en el partido. Stanisic, que como se pueden dar cuenta no venía siendo un jugador favorito mío, todo lo contrario, creo que era de los puntos más flojos del Bayern. Atacando no pasaba la mitad de la cancha, defendiendo sufría contra Palmer y Malo Gusto. Sale y entra Bue. Y Bue entra a jugar como lateral por derecha. Y eso obliga a Laimer a venir a la izquierda, al lado de Lucho Díaz, a la banda de Lucho Díaz. Ese simple hecho, esa lesión de Stanisic, el hecho de que entrara Bue y que Laimer tuviera que cambiar de banda, a Lucho lo recontrafavoreció. Porque si bien Lucho no acabó jugando un partidazo ni nada por el estilo, en el segundo tiempo estuvo mucho más activo. Y es porque, claro, ya cada vez que tomaba la pelota por esa banda izquierda, Laimer sí le pasaba. Laimer sí lo acompañaba. En el primer tiempo Stanisic nunca lo hizo. Nunca lo hizo. Pero en el segundo, Laimer, que sí es un lateral que va hasta el fondo, sí iba. Y Lucho ya tenía un socio, un acompañante con quien descargar, o así no fuera a descargar con él, pero el simple hecho de que pasara y se proyectara servía como un factor de distracción. Y Lucho se apoyaba de ahí para poder gambetear o hacer cualquier cosa. Eso cambió completamente el panorama para Lucho Díaz. Y si se fijan, en este segundo tiempo, pues hay un par de llegadas del Bayern que lo tienen a él como actor. A ver, al 54, ponele que hubo una en la cual nuevamente Olise volvió a ser partícipe porque él fue el mejor del Bayern junto a Harry Kane. Se la dio al medio a Kane. Kane abrió para Lucho. Acá aparece Lucho, mira, 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 por primera vez. Ahí encaró con una bicicleta hacia adentro, disparó suave y controló Robert Sánchez, pero de cualquier forma fue lo mejor que hizo hasta ese momento en todo el partido, porque en el primer tiempo ni había pateado Lucho Díaz al arco del Chelsea. Bueno, ahí ya se activó. Después hay otra en la cual 57, al minuto 57, se la dan y el pivota para Laimer. ¿Ven lo que les digo? Laimer pasándole por el lado. Y Laimer se lleva la pelota, rompe, se la da a Harry Kane, que controló un poco largo y disparó, y Robert Sánchez atajó, achicando el espacio. Obviamente, como se puede interpretar acá, el Bayern entró al segundo tiempo también siendo muy dominante, es la realidad, con el mismo envión que había terminado la primera mitad. Después hay otra del Bayern al 60 y nuevamente aparece Lucho Díaz. Voy por derecha dándosela a Kane, Kane dando un pase de la muerte, Lucho la deja pasar, bien ahí Lucho porque interpretó que por detrás venía Olise solo, y Olise era un gol hecho, Dios mío. Pateó duro, gran atajada de Robert Sánchez, también hay que decirlo. Yo creo que Olise no le pateó al bulto. Olise pateó a un lado y Robert Sánchez atajó. Pero ya son 3 seguidas de Lucho Díaz. Algo muchísimo mejor de lo que había hecho en el primer tiempo, que había sido muy poco. Bueno, se explica un poco desde ahí. Como les dije, el hecho de que Laimer tuviera que ir a la izquierda, obligado por la lesión de Stanisic, que era el que estaba inicialmente en ese lado, a Lucho le mejoró todo el panorama. Incluso, bueno, tuvo al 68 otra donde da un pase al medio para Kane. Kane abre para Olise, Olise engancha hacia adentro y dispara, pasa muy cerca por un lado. Ya en este punto, gente, ustedes ven que no he mencionado una sola del Chelsea comenzando el segundo tiempo. Era muy obvio que se venía el tercer gol del Bayern más temprano que tarde, obviamente. Y puse la de... Ah, no, esta última que mencioné estuvo más adelante del tercer gol, perdón, me pasé el gol. Porque esa que mencioné fue al 68 y el gol fue al 63. Claro, me había mencionado esta. Antes de esa lucha tuvo un mano a mano. Ah, no fue la que dejó pasar, perdón, me enredé un poco, pero continuó. Y de tanto ir, de todo lo que he mencionado que fue un rafagazo del Bayern, al 63 llega el gol de Kane.
que fue una salida de juego del Chelsea. Irónicamente ese gol llegó no por todos los intentos de avances que estaba teniendo el Bayern, sino por un error en salida de los Blues. Una jugada en la cual sale el Chelsea por derecha, el Bayern presiona, Malo Gusto da la pelota atrás ante una presión de varios hombres del Bayern, particularmente de Lucho que estaba yendo contra él mano a mano por ese lado, y dio un pase atrás raro, ¿no? Como que la regaló. Y bueno, le quedó a Kane, pues que obviamente es probablemente el mejor 9 del mundo, y Kane recibió, disparó cruzado y fue gol. Y el partido se puso 3-1. Ya se veía venir, reitero, con todo lo que estaba pasando, pero bueno, ahí ya lo liquidó básicamente el Bayern. Y fue algo raro porque después de ese 3-1 como que ya se sintió que el partido al Chelsea se le había salido de las manos. Como que toda esta oleada de llegadas y de chances de gol del Bayern Múnich pesaron y el Chelsea pues no tuvo gran capacidad de respuesta ante ello. De hecho, bueno, hablando un poco más de Moisés también en este momento, me parece que en el segundo tiempo a Moisés Caicedo le ocurrió algo y es que también fue un poco víctima de lo que estaba ocurriendo colectivamente con el Chelsea, particularmente con Trevoh Chalobah, que Chalobah es un jugador que, a ver, muchos lo han criticado en múltiples ocasiones. En la época del Mundial de Clubes pareció que levantó considerablemente su nivel. Recuerdo que por allá en cuartos de final se jugó un partidazo contra Palmeiras, una gran semifinal contra el Flu, incluso una final buena contra el PSG. Y como que algunos decían, mira, lo juzgamos a Chalobah de cierta manera, pero el tipo nos cerró la boca. Pero me parece que en el comienzo de esta temporada y volvió a decaer un poquito. Y en este partido se notó porque en ese segundo tiempo el Bayern estaba cargando con toda contra el área del equipo londinense, del equipo inglés, y Chalobah, lejos de pronto de querer mantener el orden, posicionado como central por derecha al lado de Tosin Adarabioyo, no, es como que comenzó a perder un poco ese orden y salía constantemente y a veces terminaba mucho más adelante casi que en el medio campo y otras veces más tirado a la derecha sobre el carril externo como casi que al lado de Malo Gusto y era algo muy muy poco propicio porque claro, pues decía uno, si el rival te está cargando y te está llegando tanto y vos estás un poco metido, un poco encajonado, resistiendo y el partido todavía 2-1, el rival está a punto de hacerte el tercero, se ve venir y hermano, si sos central, quédate posicionado donde tenés que estar para ayudar a que el equipo se cierre mejor y que pueda pasar esa tormenta de llegadas de gol de los rivales. A ver si de pronto sostiene el 2-1 y después ya equipara y puede buscar un empate 2-2 eventualmente. Y no, Chalobah, lejos de mantener ese orden táctico, se lanzaba y se iba y creaba un caos atrás. Y Moi, que es un jugador con un muy buen posicionamiento, porque si algo se va a hacer Moisés Caicedo es pararse en la cancha. Y cuando le toca cumplir con ese rol de 5 posicional, se queda allí. Claro, puede barrer, va y presiona y todo, pero es un jugador que te da equilibrio en el medio campo, innegablemente. Le pasa al Chelsea, le pasa a Ecuador. Pero Moi, al ver que pasaba esto con Chalobah, siento yo que se vio obligado más de una vez a tratar de retroceder y casi que pararse como otro central, cubriendo esta locura, esta rebeldía innecesaria y exagerada de Trevoh Chalobah. Entonces Moi también fue un poco víctima de eso. Yo por ahí vi en Twitter que estaban criticando un poco que Moi también pareció desordenado en la segunda mitad, pero créame que para mí, si de pronto se vio así, es porque Moi estaba tratando de subsanar los movimientos innecesarios de adelantamiento y de apertura del central por derecha de su equipo, que reitero era Trevoh Chalobah. Era así, era así. Entonces, claro, Moi sufrió un poco el segundo tiempo por eso. Casi que acabó cumpliendo un rol que normalmente no le toca, jugando casi que como un central porque su compañero, qué sé yo, andaba en otra. En vez de estar ordenado, resistiendo esos embates del Bayern, no. Se le saltaba la cabeza y se iba para otro lado y dejaba un hueco ahí. Y el gol, de hecho, el tercer gol del Bayern, es un error de Malo Gusto en la salida de juego, obviamente, pero ustedes ven que se da por ahí, por esa zona, por ahí rompe Harry Kane y bueno, acaba metiendo el gol, ¿no? Y liquidando el partido, porque después de ese 3-1, el partido casi que se acabó. De hecho, de ahí en adelante, bueno, nada, pues Lucho tuvo un mano a mano que erró, aunque estaba en offside, no hubiera contado, pero también vi que a Lucho Díaz lo criticaron por eso. Porque Olise le metió un pase al vacío. Eh,
y quedó mano a mano contra Robert Sánchez. Pateó, no, fue Nabri, perdón, le metió un pase al vacío, quedó mano a mano Lucho contra Robert Sánchez. Cucurella igual cerró y lo incomodó, cerró bien Cucurella, pero Lucho alcanzó a patear abajo y atajó a Robert Sánchez. Entonces mucha gente decía, pero era un gol para Lucho y lo erró. Igual estaba en offside, entonces pues, qué sé yo, me parece que eso como que cambia un poco la ecuación. Ya después hay más cambios, ¿no? Ya había entrado Goretzka por Pavlovic en el Bayern, entraron Garnacho y Andrés Santos en el Chelsea al final, después salió Enzo, entró Estevao y Enzo le dejó la capitanía a Moisés. En el final entraron Nico Jackson y Bischoff en el Bayern por Kane y por Gnabry. Y por ahí el Chelsea al final tuvo como un medio rafagazo. Como les digo, después del 3-1, que fue al minuto 63, sentimos que jugamos como 25 minutos más, casi media hora, en donde ya el marcador estaba dictaminado. No había nada para cambiarlo. El Chelsea no parecía como tener la reacción suficiente para ello. Y el Bayern, más allá de que había renunciado un poco a la pelota, estaba bien parado en el fondo en defensa posicional. Pero, igual en los últimos minutos, ya por allá casi que en el tiempo de adición, el Chelsea logró activarse un poco, sobre todo con la entrada de Garnacho y alguna cosita de Andrés Santos. Y tuvo dos. Una en la cual Garnacho enganchó hacia adentro y pateó al arco de Neuer y Neuer controló sin problema. Y otra en la cual le anularon un gol a Cole Palmer, que fue al 88. Ese gol, el fútbol es muy irrisorio, ¿no? Porque fue una jugada en la cual Andrés Santos la tomó ahí en zona 2 y mandó un gran pase a profundidad para Palmer y lo dejó solo contra Neuer y Palmer se la tocó por un lado y fue un golazo, la verdad. Lo que pasa es que Cole, Mr. Iceman, el capitán frío, estaba adelantado. Entonces la jugada no valió y el gol no valió. Donde hubiese contado ese gol, al 88 la cosa se ponía 3-2 y yo creo que por lo menos hubiéramos vivido un tiempo de adición con el Chelsea yendo a atacar a más no poder. A punta de centro o como fuera. ¿Y quién te dice que no, que en una de esas de pronto lo hubiera empatado? Puede ser. No sabemos. Nada, de cualquier forma, gente, fue eso. El partido igual pues se acabó 3-1. Y pues, grosso modo, del lado de Moisés, fue un partido incómodo y complicado porque fue incómodo y complicado para todo el Chelsea. Pero le rescato a Moy la resiliencia que mostró en el primer gol de los Blues. Ya lo dije, un minuto después de que le sancionaran, perdón, ese penal en contra, que lo cometió él contra Kane, un penal que desde mi perspectiva fue injusto, mal decretado por el árbitro español. Y un minuto después de eso, el tipo cambia el chip, no se quedó metido en esa acción, sino que pasó la página rápido, ganó una presión en zona 2 contra Olise, contra Kimmich, dos jugadores importantes del Bayern, se quedó con el esférico, se la dio a Palmer, activó la transición y a partir de ese gran esfuerzo individual de Moisés, Palmer después con toda su calidad, combinando con malo gusto, mete un gol. Entonces me encantó eso de Moisés, la resiliencia. Rápido se recuperó de algo malo y lo transformó en algo positivo para su equipo. Y en el segundo tiempo, creo yo pues que no hizo un buen segundo tiempo. Le criticaron mucho el posicionamiento, pero para mí estaba condicionado por el hecho de que Chalobah, central por derecha del Chelsea, salía mucho. Se iba para adelante, se iba por un costado, estaba desordenado Chalobah, en un momento en el cual el partido le pedía al Chelsea todo lo contrario. Porque el Bayern estaba muy encima y llegaba y el tercer gol del Bayern estaba a punto de caer. Ahí el Chelsea tenía que conservar el orden y plantarse bien en defensa. Y resistir esos embates a ver si de pronto eventualmente el partido cambiaba un poco y el Chelsea ya podía como respirar. Pero Chalobah no lo entendió, fue desordenado, salió muchas veces de su posición, yéndose para adelante, yéndose para la derecha, dejaba el hueco ahí en la posición de primer central del equipo, central por derecha, y Moy en vista de eso le tocaba que retroceder más de una vez a cubrir ese hueco. Entonces Moy acababa como parado raro en la cancha, pero insisto, para mí era para ayudarlo a Chalobah en medio de su desorden. Así que para Moy el partido fue así. Y para Luchito, yo creo que Lucho Díaz, no jugó un gran partido, es evidente que no, más allá de que su equipo sí lo hizo, pero también fue víctima del sistema. Ya lo dije en el primer tiempo, el Bayern cargó mucho por derecha, con Olise yendo contra Cucurella mano a mano, con Laimer apoyando, con Nauri cayendo a esa zona, con Kane también más de una vez cayendo a esa zona, y por ende pues el Bayern casi que no tocó la banda contraria, la izquierda, que era donde estaba Lucho Díaz.
entonces casi que ni entró en contacto con la pelota. Fue un primer tiempo en donde Lucho estuvo un poco desaparecido. En el segundo, de cualquier manera, se lesiona Stanisic, ese lateral por ahí que supuestamente tenía que apoyarlo a Lucho en ataque, pero nunca pasaba a la mitad de la cancha. Porque eso era otra cosa, cuando Lucho entraba en contacto con la pelota, las pocas veces del primer tiempo, nunca tenía un apoyo. Nunca el lateral lo acompañaba, así sea como para proponer una sociedad en corto o algo por el estilo. Nada. Pero en el segundo tiempo, cuando se lesiona Stanisic y sale de la cancha, entra Boe a jugar por derecha, Laimer pasa a la izquierda y con Laimer el partido a Lucho le cambia por completo. Porque Laimer sí comienza a pasar hasta el fondo, se convierte en un socio, en un apoyo o incluso en un factor de distracción y eso le permite a Lucho ahora sí empezar a mostrarse mucho más. Y tuvo 2, 3 acciones más o menos donde fue partícipe. No fue que acabara haciendo el partido de su vida, repito, tampoco nos vamos a engañar, yo trato de ser objetivo y neutro. Pero por ahí tuvo un mano a mano que pues no lo pudo capitalizar, tuvo otra jugada donde hizo una bicicleta, enganchó y disparó y atajó Robert Sánchez, tuvo otra en la cual pivotó para Laimer y acabó siendo una llegada muy clara de Harry Kane más adelante en esa misma acción de juego. Tuvo otra lucha donde picó al área cerrándose y dejó pasar la pelota entre sus piernas y se la dejó a Ulises servida para que Ulises anotara y Ulises pateó, pero atajó muy bien Robert Sánchez. Fue como que Lucho despertó en la segunda mitad del partido, a raíz del contexto que estoy explicando. Bueno, fue así, gente. Llegamos al final. Suscríbanse a este canal de YouTube. Denle un like al video. Síganme en Facebook. Síganme en TikTok, donde aparezco como juancamilocastillo.tv. Y por último, por favor, las personas que quieran y tengan la capacidad económica podrían donar $1 para el canal. Ese dólar se puede donar por YouTube o por Patreon. Cualquiera de las dos vías es más que válida. Si lo quieren hacer por YouTube, acá abajo, en la aplicación de YouTube hay una pequeña pestaña con el signo monetario. Pueden hacer clic allí y cumplen con esa donación sin problema. Si lo quieren hacer por Patreon, acá abajo en la sección de comentarios dejo el link, el enlace de Patreon, hacen clic ahí y cumplen con la donación por allá. Gracias a quienes apoyan este proyecto, gracias a quienes ven los videos y comentan. Nos vemos en un próximo análisis del Chelsea con Moy, como de costumbre. Y bueno, si pintan Champions también del Bayern con Lucho. Claro que sí. Un abrazo a toda la gente que ve este canal. Hasta luego.